Gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor y quiero invitarles a que usted abra su Biblia en Filipenses capítulo 1. Y el día de hoy solamente vamos a profundizar 2 versículos de Filipenses y usted verá que dentro a veces de 2 pequeños textos uno puede extraer maravillas y misterios y cosas que edifican el corazón. Por eso la palabra de Dios es mucho más amplia y más profunda que leer cualquier libro. Porque todos los libros nos pueden hacer pensar, todos los libros nos pueden dar buenos consejos. La Biblia no es un manual de consejos, aunque hay consejos. La Biblia es la palabra de Dios que es espíritu y vida y puede penetrar profundamente en el corazón y puede ampliarnos la mente de una manera inimaginable que hoy día seguramente muchos de nosotros no conocemos, ni siquiera pensamos que eso puede existir. Mas la palabra de Dios es muy profunda, porque Dios es muy profundo. Su palabra es poderosa porque Dios es poderoso. La palabra de Dios salva porque Dios salva. Por eso es tan importante que vayamos a estos textos y el Señor nos hable. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2 dice así. Este es el inicio de la salutación de Pablo a la iglesia de Filipenses. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que quiero en este día, hermanos, es mostrar algunas cosas que son muy importantes y que en estos textos van a ir saltando a la vista de nuestra mente, pero también van a iluminar y animar nuestro corazón. Y lo primero que quiero decir a modo de introducción son 2 cosas. La primera es que la carta a los filipenses es un recado de amor. Es una carta de amor, es un mensaje de la expresión de alguien que fue transformado por Dios, de un corazón que era quizás muy duro y fue enternecido por la gracia del Evangelio para llegar a una iglesia, a esta primera iglesia que Pablo plantó en Europa y que fue justamente la punta de lanza para que el Evangelio se extendiera por todo el Imperio Romano y desde el Imperio Romano, pasando los siglos, llegar a América donde estamos nosotros. Entonces, esta carta es una carta de amor a una iglesia que estaba en el corazón de Pablo. Una iglesia que Pablo amó tanto que se relacionó con ella por mucho tiempo. Si usted mira en su Biblia, más adelante en Filipenses, en el capítulo 4, verso 15 al 18, y su Biblia en su Biblia ahí, en sus manos, en su teléfono, para que la pueda ver. ¿La tiene ahí? ¿Sí? Filipenses 4, 15 al 18, no lo voy a poner en pantalla. Dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, era una iglesia que además, no solo Pablo amaba esa iglesia, sino que esa iglesia amaba a Pablo de una manera muy tremenda. Él viene a reconocer aquí que solo esa iglesia lo apoyó. Imagínense qué tremendo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, esa iglesia tenía una relación tan estrecha con Pablo que ellos estaban preocupados. ¿Dónde anda Pablo? En ese tiempo no habían GPS, en ese tiempo no habían mails. No habían formas rápidas de comunicarse. Una persona se alejaba de ti porque tenía que viajar y tú podías dejar de verlo por años y no tener idea de esa persona por mucho tiempo. Hoy nosotros, las mamás y los papás, mandamos al niño al colegio y estamos monitoreando en qué calle van. Y sabemos al instante dónde está el otro, llamamos, un WhatsApp, etc. En ese tiempo no era así. Sin embargo, esta iglesia muestra ese amor recíproco de Pablo hacia ellos como ellos hacia Pablo. Y dice que estaban muy preocupados. No es que busque dádivas, dice el apóstol, verso 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mas esta carta, además de ser intensamente afectiva, una carta muy amorosa, una carta muy linda de un
hombre que ama una iglesia, no deja de ser profundamente teológica. Es una carta que también, y no podía ser menos, estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que conoce muy bien a Cristo, conoce muy bien las Escrituras, era un hombre criado a los pies de Gamaliel, un hombre muy conocedor del Antiguo Testamento, pero que le fue abierto, revelado a la luz de la aparición de Cristo en escena en el mundo, y él pudo comprender muchas cosas que son muy útiles para nosotros hoy día. Él tuvo una revelación muy especial, y por eso es una carta que se concentra mucho también en Cristo. Es una carta cristológica, donde en el capítulo 2 lo vemos con mucha claridad y usted lo va a ver en las próximas semanas. Pero también esta carta, hermanos, tiene algunas particularidades que deben ser mencionadas con mucha fuerza. Primero, esta carta nos va a mostrar que refleja un suceso del propósito divino. Lo vimos la semana pasada. Dios quiso que Pablo no predicara en Asia, sino que predicara en Europa intencionalmente. El propio Dios direcciona al apóstol para que vaya a predicar a quien él decidió que le fuera predicado. Y fíjense, ustedes están aquí no por ustedes. Ustedes están aquí no solo porque ustedes alguna vez quisieron acercarse a Dios. Dios les buscó. Dios se les acercó. Dios les hizo conscientes de la necesidad. Porque Dios es quien viene detrás de nosotros. Como lo hizo con Pablo y como lo hizo con la iglesia de Filipenses a través del apóstol Pablo. Dios usó personas, quizás fueron tus padres. Pero ¿quién le habló a tus padres? Tus abuelos. ¿Y quién les habló a los abuelos? Alguien llegó a tu vida para hablarte a ti o a los tuyos de quién es Cristo. Pero también, el segundo punto, esta carta refleja que el sufrimiento por el Evangelio puede transformarse en alegría por el Evangelio. Y vimos la semana pasada cómo el apóstol sufrió tanto para que esa iglesia fuera plantada. Y no solo él, muchos de los que colaboraron con él. Porque predicar la palabra, plantar iglesias, que el reino se extienda, no es sencillo. Es difícil, es complejo, es desgastante a veces. Las lágrimas a veces en nuestras mejillas corren, porque es difícil. Mas cuando uno ve el fruto de eso, cuando Dios te permite observar el fruto de aquello, de todo ese esfuerzo por predicar la palabra, de que las vidas sean transformadas, de que personas que estaban muertas lleguen a la vida, de que personas que estaban destruidas se paren y se levanten, de que matrimonios que no tienen oportunidad se restauren y glorifiquen al Señor y sean felices. El lloro y el lamento y el sufrimiento tiene razón. Y tiene mucha razón de ser. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, con todo eso en su corazón, con todas esas emociones, con todo ese conocimiento, él escribe esta carta tan preciosa para este pueblo. Filipenses 4:1, y usted lo debe tener ahí a su mano, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados. O sea, qué palabras más preciosas. Yo no sé si alguien te ha dicho así alguna vez en tu vida. A lo mejor sí. Pero qué tremendo que el apóstol le diga a una iglesia: ustedes son hermanos míos, amados y deseados. ¿Cuánto desearía Pablo estar siempre con ellos? Como podemos hoy día desear estar con los nuestros, con nuestros hermanos. ¿Cuánto deseo yo en mi corazón estar ahí con Janet Marato? ¿Se fijan? Eso es el amor que Dios va poniendo en el corazón de aquellos que nacen de nuevo. La Biblia también nos enseña algo tremendo, que esta carta va a mostrarnos que ninguna circunstancia, ninguna, hermano, ni una, puede frustrar los benditos propósitos de Dios. Porque si tú fuiste alcanzado por Dios, aunque te quieras arrancar, Dios te va a traer. Si tus hijos están en los propósitos de Dios, aunque te quieras arrancar, Dios los va a traer. Porque nadie en este planeta puede frustrar los benditos propósitos de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces la carta de Pablo es una carta preciosa que muestra el amor, que muestra los propósitos de Dios, que muestra esa voluntad soberana, esa gracia soberana de Dios que es inquebrantable, que puede ser postergada a la luz de nuestros ojos, pero que en la mente de Dios eso no sucede. Dios tiene todo determinado y los que son llamados por Dios van a llegar a los pies de Cristo. Eso es lo maravilloso de esta carta. Hechos 23:11 dice:
a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, porque Pablo también se cansaba. Pablo también se desfallecía. Es como nos pasa a nosotros. A veces la vida es difícil, a veces la vida es dura, a veces los brazos están abajo, ¿no? ¿No le ha pasado a usted o me pasa a mí solamente? No, a veces nos cansamos, a veces es muy difícil la vida, a veces es complejo y más allá Dios nos está llamando a evangelizar, a predicar. Cuán difícil a veces es eso, cuando estamos enfermos, cuando a veces la situación matrimonial es compleja o la situación económica es difícil y Dios nos dice, habla, abre tu boca y predica del Señor. Pero qué tremendo es que Dios viene a nuestro corazón y nos dice, ten ánimo, vamos, sigue adelante. Sí, este es un tropezón muy grande, pero no creas que ese tropezón se fue de mis manos, te dice el Señor. ¿Estás en un desierto hoy día? Sí, porque Dios lo quiso. Mas no siempre va a haber un desierto, porque el Señor del desierto puede hacer brotar agua. Amén, ¿cuánto lo ven? Entonces, Él le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo entendió que su vida no acababa en una circunstancia de su vida. Dios quería, mucho tiempo antes le dijo, no importa lo que venga, mi propósito, le dijo a él, es que tú prediques en Roma. Pablo seguramente en ese minuto no veía oportunidades de ir a Roma, tenía ganas, pero era todo difícil, estaba en la cárcel. Y Dios le dice, no te preocupes. Todo esto que está pasando no te preocupes. Porque mi propósito es que tú llegues a Roma. ¡Wow! Qué tremendo aliento es que Dios nos diga cosas así. Entonces cuando Pablo va a Roma, a diferencia de otras veces que él visitó ciudades, en la última oportunidad él fue escoltado esperando su muerte. Y él lo sabía, mas él tenía gozo. Porque la vida del creyente no tiene el primer propósito de existencia en este mundo. El primer propósito y principal es que estemos en la presencia del Señor para siempre. Este tiempo en la tierra es transitorio. Tú y yo estamos aquí transitoriamente. Por eso el Señor nos dice, no hagan tesoros en la tierra. No se endeuden aquí, no se encalillen acá. Hagan tesoros ¿dónde? En los cielos. Porque allá las cosas no se degradan, aquí se degrada. Hoy día las tenemos, mañana no. Porque Dios nos está poniendo el foco en el lugar correcto. Que entendamos que en este mundo estamos de paso. Y además, esta carta, hermanos, refleja la verdadera y gloriosa alegría del cristiano a pesar de las circunstancias. Esta carta nos va a mostrar cómo podemos estar gozosos, contentos cuando nos duele todo. Nos va a enseñar cómo podemos estar felices cuando mi matrimonio se está destruyendo. Nos va a enseñar cómo tener gozo cuando la muerte está frente a nosotros. Eso es lo maravilloso de esta carta. Y por eso, hermano, yo quiero animarte a que no solamente llegues el domingo aquí a escuchar lo que yo te voy a decir, o Dios te va a decir a través de mí, sino que leas esta carta muchas veces. Lee Filipenses, léelo, apréndetelo de memoria, hermanos. Hay hermanos que yo les he dicho, hay ciertos textos de la Biblia, apréndaselos de memoria. Si hay algo que yo te podría recomendar en este tiempo hacer, es que te aprendas de memoria Filipenses. ¿Por qué no? Si podemos. Nuestra mente funciona. Y esa abundancia de palabras te va a dar una mirada de la realidad tan distinta, tan diferente. Porque Dios ve la vida distinta a lo que nosotros vemos a veces. Nuestros ojos a veces se nublan, hermanos. Creemos que la vida no tiene sentido a veces. Creemos que la vida no tiene propósito. Creemos que la vida hasta aquí nomás llegó. No. Cuando tú miras a través de los ojos del Señor esta vida tiene mucho sentido. Esta vida tiene propósito. Esta vida tiene un destino claro. Por eso es tan necesario que las palabras del Señor estén en nuestros corazones. Entonces el capítulo 1 nos va a mostrar sobre la alegría a pesar de los eventos. El capítulo 2 nos va a mostrar que la alegría también puede ser por personas. Podemos alegrarnos por lo que pasa con personas al lado nuestro. El capítulo 3 nos va a mostrar que hay cosas que roban la alegría, hermanos. Porque Dios nos quiere poner tremendo gozo en el corazón, que vivamos felices, que seamos bienaventurados. Él quiere, pero hay cosas que nos roban eso. Y nos vamos a estudiar eso, como por ejemplo la preocupación por las cosas terrenales, que nos roban el gozo. Hay gente que vive con la mente pensando en las cosas de aquí de la tierra y están tristes, ansiosos, desesperados, no pueden ser felices, porque esas cosas nos roban el gozo. Y cuarto, el capítulo 4 nos muestra que la alegría
que esta alegría es a pesar de la ansiedad que asfixia muchas veces nuestra vida. Entonces, el tema de hoy, el sermón de hoy, son 3 puntos que espero hacerlos rápido. Dice, el primero va a ser, y vamos a hablar sobre el remitente de esta carta, quién la escribe. Vamos a hablar sobre los destinatarios de la carta, a quién le escribe Pablo. Y vamos a ver sobre las bendiciones de esta carta. Cómo Pablo parte hablando sobre estas bendiciones y desde ahí hacia adelante él comienza a abrir y desenvolver la idea de una manera maravillosa. Por eso cuando hablamos del remitente de la carta, hermano, estamos hablando principalmente de Pablo. Pablo estaba en ese lugar acompañado por Timoteo, ¿cierto? Sin embargo, es Pablo quien escribe. ¿Quién es Pablo? Pablo es un siervo. Pablo es el siervo del Señor. Pablo es aquel que Dios llamó para predicar el evangelio, para extender. Y notamos, hermanos, que esta carta parte como son escritas la mayoría de las cartas de la antigüedad. ¿Cómo partían antes? Presentándose. Yo soy Pablo, tal persona, y escribo de tal lugar. Hoy día es todo al revés. Le pones primero a la persona y tú terminas abajo firmando, ¿cierto? En ese tiempo partías presentándote quién eres, de dónde eres. Hoy es todo lo contrario. Y esta carta, hermanos, es una de las 4 cartas que Pablo escribe en la prisión. Preso, con cepo. ¿Sabes lo que es un cepo? Que te meten adentro de la cárcel y te ponen una cosa en las manos, en la cabeza y en los pies, grilletes, o te meten en esas cosas de madera. Ahí, en esos lugares, él muchas veces estuvo. En otras cárceles él tenía la posibilidad de poder estar en una casa y poder escribir. En este caso era un lugar un poco más cómodo, él podía recibir visitas. Él tenía esa posibilidad de recibir visitas. Pablo estuvo en esta primera prisión alrededor de 2 años. Y en esos 2 años él recibe personas, visitas, y en ese lugar él escribe cartas. Filipenses era una de esas cartas, más en la segunda prisión que él estuvo posterior, años después, él escribió la última carta que pudo escribir, que es la carta a Timoteo. Esa es la última carta que Pablo escribe antes de morir, antes de que fuera decapitado. ¿Por qué entendemos que esta fue la carta que escribió en la primera prisión? ¿Por qué podemos verlo? ¿Por qué nos damos cuenta que estaba en ese lugar? Ahí sí. En Filipenses 2:23, que está en su Biblia, dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí él está hablando, fíjense, en esa frase que está en el verso 23, que es una frase quizás muy corta. Él nos está mostrando que él está en ese lugar muy cómodo, esperanzado. Él dice, voy a enviar a una persona a verles, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él está revisando las situaciones de su encarcelamiento. Y él, en el fondo, él está con expectativas de liberación de aquella cárcel. Más en la segunda carta, cuando él escribe a Timoteo, su mensaje es muy diferente. Se lo leo yo, 2 Timoteo 4:6. Él dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, el tenor de las cartas son muy distintas. Filipenses, la carta del gozo, él está también con la esperanza de ser liberado. Más en Timoteo, él dice, hasta aquí nomás llegamos. Chiquillos, no les voy a ver más. Voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Por eso en esta carta, él tiene una convicción, incluso un gozo, una alegría en su corazón de volver a ver a los filipenses. Como yo tengo hoy día esperanza de volver a ver a quienes han partido antes que yo de este mundo. Aquellas personas que he amado, que he querido y que se han ido con el Señor. Yo tengo esa esperanza. No sé tú, ¿tienes esa esperanza de volver a ver los que han partido? ¿Quién es este Pablo? Pablo es alguien que fue muy relevante en la iglesia, un hombre muy, muy importante en la fundación de la iglesia primitiva. Su nombre en versión griega era Pablo y su nombre en versión hebrea era Saulo. Y por este motivo, cuando él viajaba en misiones en territorios donde la cultura helénica, que era la cultura griega, estaba fundamentada, ¿cierto?, consolidada, él usaba su nombre griego, Pablo, y no se presentaba como Saulo. Él nació en una ciudad que se llamaba Tarso, era hijo de padres judíos, él recibe el título de ciudadano romano, con la honra que eso significa y los privilegios de ser un romano, pero también desde pequeño él fue enviado, porque sus padres eran judíos, a Jerusalén a ser entrenado con uno de los más importantes teólogos de la época, que se llamaba Gamaliel, que era el principal de la secta más estricta
secta, que era la secta de los fariseos, muy rigurosa. Y claramente eso formó el carácter de Pablo. Es como cuando tú mandas a alguien al servicio militar y hace carrera militar. Usted comparte un tiempo con él y usted dice, él es militar, ¿cierto? Uno se da cuenta al tiro. ¿Por qué? Porque tiene una forma de hablar, una forma de comportarse. Bueno, Pablo fue entrenado en la secta farisaica y eso claramente marcó su forma de ser hasta que el evangelio comenzó a transformar. De ser un hombre muy quizás duro, riguroso, el evangelio comienza a transformar su corazón poco a poco. Pablo llegó a ser miembro del Sanedrín, el lugar más importante religioso político que tenía Israel. En ese lugar se juzgaba. Por ejemplo, se juzgó y determinó que Esteban, uno de los primeros predicadores del evangelio, también de la iglesia, fuera apedreado públicamente. Y Pablo estuvo presente y él dijo, mátenlo. Él estuvo presente, él asintió. Él dijo, ok, es correcto hacerlo. Pablo presenció la muerte de uno de los que después era su propio hermano en Cristo. Pablo, este hombre, era perseguidor de la iglesia. Fue impresionante, un hombre muy hábil en cómo matar gente, cómo perseguirla. Él era muy estudioso, pero él se levantó como un defensor del judaísmo, como gran parlante de la religión farisaica, hermanos. Él entendió que la religión de sus padres estaba en riesgo. Así lo entendió él. Y por eso salió a defender la religión de sus padres contra los del camino. Así se le decía a los cristianos, la religión de los del camino. Y estos de los del camino iban a ser peligrosos para la religión de sus padres, lo que creyó toda la vida. Y muchos lo hacen hoy día, cuando alguien viene y te está hablando y tú eres evangélico y levantan las antenas y se tratan de defender porque están atentando contra lo que ellos han creído siempre. Pablo reaccionó y sobrereaccionó en esa circunstancia. Él no se estaba dando cuenta, hermanos, que enfrentarse con la iglesia de Cristo es enfrentarse con Cristo. Porque Cristo y la iglesia son uno. Pablo se transforma entonces en un gran convertido. No fue Pablo, hermanos, no fue Pablo quien buscó a Cristo, sino que Cristo buscó a Pablo. Eso es tremendo. Cuando Pablo fue convertido, él no estaba buscando a Dios, todo lo contrario. Pero el Señor se encontró con él, como si el Señor se ha encontrado con nosotros. Qué tremenda bendición. Y es interesante que esto sucede en todas las conversiones. Esto pasa siempre. Es Dios quien se encuentra con el hombre. Y esa es una verdad absoluta en todas las conversiones. Entonces también podemos darnos cuenta que no fue Pablo quien se rindió a Cristo, sino que él fue rendido a Cristo. Fue puesto de rodillas, hermanos. Algunos de nosotros tenemos que ser puestos de rodillas para rendirnos, ¿sí o no? Algunos somos más peleadores que otros, ¿cierto? Y los que tenemos carácter más fuerte tenemos que ser puestos de rodillas, hermano. Rendirnos delante del Señor. Fue Dios quien lo quebró, lo humilló y lo abatió en un instante, hermanos. A nosotros algunos Dios nos está quebrando de a poco. Con Pablo tuvo que ser inmediatamente. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la vida, el tiempo justo. Dios determinó un tiempo que él viviera para que el evangelio fuese extendido. Y qué tremendo, porque no fue Pablo entonces quien se rindió, sino que Dios, el Señor, lo rindió. No fue Pablo quien gritó de la tierra al cielo, sino que fue Cristo quien habló del cielo a la tierra. No era Pablo diciendo, Señor, ayúdame, sino que Dios del cielo gritó y le dijo, arrodíllate, ríndete. Hermano, no espere que el cielo se abra y que te griten, ríndete. Es mejor rendirse antes, ¿cierto? Levantar la bandera antes, ¿cierto? Los que son duros de servicio, los que somos duros de servicio, a veces vamos a tener que esperar que Dios nos hable bien fuerte. No esperes eso. No esperes un terremoto como el carcelero. Rindámonos al Señor. No fue Pablo quien entró al evangelio, sino que el evangelio es quien entró en él, como el evangelio ha entrado en nosotros. Por eso Pablo, hermano, fue impactado por el Señor. En lugar de entrar en Damasco, donde él iba respirando amenazas contra la iglesia, entra para ponerse de rodillas ante el Dios de la iglesia. En lugar de entrar en Damasco como terrible perseguidor de la iglesia, entra en Damasco como hermano de los miembros de la iglesia. En vez de entrar en Damasco como embajador de la muerte, él es transformado en embajador de la reconciliación.
En vez de entrar en Damasco para matar, Él entra en Damasco para orar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que puede hacer Dios en personas como nosotros! ¡Qué maravilla lo que Dios puede ir haciendo! ¿Saben por qué? Porque el Evangelio transforma. El Evangelio transforma, como puede transformar a cualquiera en este mundo, incluso al más terrible. Si tú crees que conoces a personas terribles, Dios puede transformarla. Imagina la más terrible. Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiarlo. Si me cambió a mí, a cualquiera. Pablo, además, hermanos, se convirtió en un gran misionero. Dios dijo inmediatamente después de su conversión, cuando Pablo fue convertido al Señor, inmediatamente dijo: este es para mí un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los reyes, así como ante los hijos de Israel. Y así tal cual fue. Él estuvo frente a los judíos muchas veces, pero también él llegó a emperadores, llegó a Félix, llegó a autoridades del Imperio Romano, y él pudo, siendo romano judío, estar frente a las más grandes autoridades de la época para sin temor hablar de Cristo. Y Dios probablemente nos está llamando a nosotros a distintos lugares. A lo mejor hoy día tú estás en un lugar donde puedes hablar con personas que son importantes a nivel empresarial, personas importantes quizás a nivel político. Si Dios te puso ahí, es porque Dios te escogió para ser un instrumento escogido por Él para estar en ese lugar. Pero ¿y si Dios te puso en un hogar con tus hijos? Dios quiere que en ese lugar tú siembres la palabra en esos corazones, porque la autoridad necesita a Cristo y tus hijos también. Lo estamos viendo mi familia. Porque para Dios no hay distinción. No es que sea más importante hablar con los reyes, ni menos importante hablar con los hijos. Todos los que Dios ha determinado que sean salvos lo serán. Mas nosotros somos instrumentos escogidos de Dios para anunciar el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces Pablo fue, hermanos, convertido por Dios. Aquel que era el mayor problema, es transformado en la mayor bendición. Porque Dios puede hacerlo, hermano. El más problemático va a ser bendición. Aquel que era la mayor amenaza se transforma en el mayor instrumento, porque Dios puede hacerlo. Aquel que era el mayor opositor al cristianismo se transforma en el mayor apologeta, defensor del cristianismo. Aquel que era la peor amenaza a la iglesia se transformó en el mayor plantador de iglesias. Y aquel que intentaba destruir la iglesia se transforma en el más grande evangelista. Ese era Pablo. Y podemos aprender de él, los que estamos aquí. Y podemos confiar en que hay un Dios que puede usarnos como Dios usó a él. Y podemos confiar que Dios puede transformarnos como lo transformó a él. Aunque seamos terribles. No mire para el lado, si esto no está para el del lado. Es para usted y para mí. Amén. Que hay algunos que están diciendo: háblele, Señor. Sí. Las esposas culpan a sus esposos, los esposos culpan a sus esposas. No, si los terribles somos nosotros mismos. Amén. 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 Ok. Qué tremendo cómo Dios puede revertir la situación. En algunos de nosotros Dios las revierte en un proceso que puede durar muchos años. En el caso de Pablo lo revirtió muy rápido. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la vida de Pablo. Sin duda, claramente, entonces este hombre llegó a ser el mayor misionero de la iglesia, un hombre tremendamente usado por Dios. Y este hombre fue importante. ¿Por qué? Porque Pablo comprendió su rol en la misión. Y yo creo que tenemos hoy día aquí en este lugar que comprender nuestro rol en esta misión. Nosotros somos parte de esta misión de Dios, hermano. Y es muy tremendo, porque hoy día los teólogos, los que estudian teología, no quieren ser misioneros. Los misioneros no quieren ser teólogos. Pablo fue el mayor teólogo de la iglesia y el mayor misionero de la iglesia al mismo tiempo. Porque las cosas no se contraponen. Porque el teólogo debe hacer misiones y evangelizar. Y el que evangeliza tiene que estudiar profundamente la palabra. No se contraponen. Alguno puede decir, como lo pensé yo alguna vez en mi vida: no, yo nací para tocar guitarra. Y yo juraba que de ahí me iba a ir con guitarra para el cielo. Me iba a ir tocando para arriba así. Que iba a venir el rapto y me iba a ir tocando. Estoy ensayando aquí para los cultos de ahí arriba. No, yo debo estudiar las escrituras. Si Dios me usa en la guitarra, fantástico. Si Dios me usa en la palabra, también es necesario. En ambos lugares tenemos que estar.
Si usted cocina muy lindo, fantástico, pero eso usted debe conocer profundamente las Escrituras. ¿Se da cuenta? Tenemos que entender que tenemos un rol en la misión. Este hombre hizo viajes misioneros por Europa, recorrió Asia, llegó al corazón del Imperio Romano sin aviones, sin buses, a lo más carretas y algunos barcos. Es el autor de la mayoría de los libros, fue el mayor plantador de iglesias, fue un hombre ciertamente gran teólogo, gran evangelista, gran apologeta, plantador de iglesias de la historia de la iglesia primitiva. Pero además de ser un hombre tremendo, ¿no? Que uno dice, ¡guau! Que Pablo, era Pablo, pues pastor. Ese hombre, ese mismo hombre, era un gran amigo. Un gran amigo. Qué lindo. Porque no se le fueron los humos a la cabeza. Él fue un gran amigo. Y es encantador que él parta las cartas diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Si verificamos todas las cartas de Pablo, que él escribió, solo en 3 cartas él se dirige como apóstol, pone su título. ¿Por qué? Porque lamentablemente era una circunstancia que lo ameritaba, porque estaban contraponiéndose contra la autoridad que Dios le había puesto. Y él tenía que ejercerla en un minuto, pero él no lo hacía comúnmente. Él se veía igual que todos, colaborador nuestro. La cuestión es, ¿por qué es que Pablo al escribir la carta de Filipenses no se dirige a aquella iglesia como apóstol, sino como siervo? ¿Saben por qué? Porque ese era su hábito. Él era así, un hombre simple, temeroso de Dios. No necesitaba defender su apostolado con los filipenses, ellos lo apreciaban. Y es tremendo, porque esta iglesia, como les dije, fue un gran apoyo para este hombre. Y esto es lo que Pablo hizo, mantener y cultivar aquella hermosa relación que tenía con la iglesia. Pablo entonces se presenta como un siervo. La palabra siervo en la Biblia, en el griego, significa, que es doulos, significa realmente esclavo. No es la palabra siervo como hoy día lo entendemos, ¿no? El siervo trabaja si quiere, en el fondo. Si no quiere, le aburrió la pega y se va. No estoy ni ahí con que me manden. Algunos son así, ¿no? ¿Lo han visto? No, es que ¿por qué me vienen a mandar? Y se van de las pegas. Así son. Se chorean, ¿no? No les gusta que nadie les diga nada. Son hipersensibles y tienen que usar hipoglosa en el corazón. A algunos se les llega a coser el corazón, hermano. Es tremendo. Son tremendos. Pablo se veía un esclavo de Cristo, hermano, de Cristo. El esclavo en la Biblia es aquel que no tiene propiedad sobre su propia vida. Aquel que le pertenece a otro. Así se veía él. Y qué tremendo, porque así él se veía con Cristo. Yo no me pertenezco. Tú eres mi dueño, Señor. Necesitamos más de eso nosotros. Entender que no nos pertenecemos. Que mi matrimonio no le pertenece. Que mi vida no le pertenece. Que mi dinero no me pertenece. Todo le pertenece al Señor. Somos de Cristo. Por Cristo. Y para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, eso es tremendo. Entonces, lo primero, el esclavo deja claro que él es posesión absoluta de un otro, de un alguien, ¿no? Pablo, al decir que era siervo, dice que el Señor es dueño de su vida, que le pertenece. Segundo, él deja claro que se debe a Cristo y le debe absoluta obediencia, porque él es el esclavo de Cristo. Es absoluta obediencia. No es que te digan, sí, tienes que hacer esto. Es que pero. No, nada de pero. Los peros no existen para el esclavo. Los peros existen para el siervo. Pero no para el esclavo. Él entendió que él era el esclavo de Cristo. Él decía, es que no es mi voluntad, sino la tuya. Como Cristo lo hizo en la cruz. No mi voluntad, sino la tuya. No estoy diciendo que vayas donde el jefe y le digas, jefe, no es mi voluntad, sino la suya. Usted no vive en esclavitud en su trabajo hoy día, ¿no? Más tenemos que filtrar nuestro corazón de la rebeldía. Por eso el Señor nos está hablando hoy día de que tenemos que ser esclavos de Cristo. Y tercero, deja claro que ser esclavo de Cristo es la mayor de las honras que alguien puede tener en este mundo. Porque el amo nuestro es un buen amo. El amo nuestro murió por nosotros. El amo nuestro nos da de todo. El amo nuestro sustenta nuestras vidas. El amo nuestro, aunque muramos, resucitaremos con él. Le damos gloria al Señor por eso. San Agustín en el siglo V citaba esta idea de la esclavitud en Cristo y decía,
que cuanto más esclavo de Cristo eres, más libre te sientes. A veces nos cuesta comprender esto, pero yo lo decía una hermana en la semana, es como el tren. El tren, ¿dónde se siente más libre? En los rieles. ¿Dónde puede correr a toda velocidad y desarrollarse con todas sus capacidades? En los rieles. No lo puede hacer en la tierra. No lo puede hacer entre las piedras. Aunque el tren quisiera salirse y tirarse por otro lado, le iría mal. Se descarrilaría. ¿Dónde necesita estar el tren? En los rieles. ¿Dónde somos más libres nosotros, hermanos? En Cristo. Haciendo su voluntad, congregándonos, discipulándonos, leyendo la palabra, sembrando, siendo bendición, haciendo lo que el Señor dice. En sus rieles, en ese lugar, somos libres. Entendemos el propósito de nuestra vida. En ese lugar somos felices, hermanos. Y es tremendo cómo Pablo lo entendió, a pesar de que, imagínense, todo el sacrificio, esforzarse. Gente lo golpeó, lo persiguió, no lo querían en muchas partes, pero él estaba en los rieles. Él era libre. Tan libre que pudo decir, lo que mejor me puede pasar es morir. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, porque él estaba en los rieles. Él estaba claro, ese era el mejor lugar donde un creyente puede caminar. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Entonces tenemos que ponernos en esos rieles. Los destinatarios de la carta, veamos, fíjense que dice, ¿a quién le escribe Pablo? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, le escribe a todos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces notemos lo primero, que él le escribe a todos, a todos. La palabra todo es como que resalta, ¿no? Justamente está caracterizando la escritura, diciéndonos claramente que él no le está escribiendo a una élite de la iglesia. A él no le importa más los que dirigen que los que están ahí dentro de la congregación. Para Pablo, los que dirigen y los que están sentados colaborando en distintas cosas son iguales. Él los ama a todos. No son más importantes los que dirigimos iglesia y tenemos roles de autoridad. Para nada, hermano. Para Dios, como para Pablo, somos iguales. Valemos lo mismo. Somos amados. Tuvimos el mismo precio en la cruz. Así que eso, ¿saben qué? ¿Para qué ayuda? Para que nadie tenga mala su estima, ni tampoco muy alta. No es para que no, es que yo soy un pobre miserable, aquí pastor, yo vengo aquí a puro sentarme nomás. No, estás sentado porque no has comprendido quizás el rol que tienes. Pero tú no eres más importante que el que predica, que el que sirve en ministerios. Para Dios somos todos importantes. Todos tenemos el mismo valor. No hay acepción de personas para la iglesia, para Dios. No hay acepción, somos iguales. Entonces, por lo tanto, en la iglesia no puede haber complejo de inferioridad, ni tampoco de superioridad. Somos iguales. Todos tienen el mismo valor y el mismo lugar en la iglesia. Todos somos hermanos, siervos, todos somos ovejas y todos pertenecen al mismo rebaño, hermano. Haga así, ve. ¿Ve que somos iguales? Todos podemos hacerlo. ¿Quién forma parte entonces de esta iglesia de Dios? ¿Quién es parte de la iglesia de Dios? No podemos pensar entonces que la iglesia de Dios es nuestra denominación. No podemos pensar que la iglesia de Dios es un tipo de doctrina. No podemos pensar que solo esta iglesia es iglesia de Dios. Hay muchas iglesias de Dios en el mundo, distintas, con énfasis diferentes, con algunas diferencias doctrinales, no esenciales, por supuesto. Habemos muchos que somos iglesia de Dios. Las personas lamentablemente hemos dividido, nos hemos separado, pero somos todos hijos del Señor cuando hemos creído en Cristo, las doctrinas esenciales del cristianismo, y las abrazamos. Aunque algunos cantan unas canciones, otros otras, unos se ponen falda, el otro no se ponen falda la hermana, y así un sinnúmero de detalles que no son esenciales. ¿Quiénes son entonces también estos destinatarios? Son definidos como santos. Hermano, usted es santo. Usted es santo. Usted es una santa hermana de la iglesia de Dios. ¿Cómo le suena? Usted es su hermano, un santo de la iglesia de Dios. Y tú también, un santo, aunque no lo creas. Somos santos de la iglesia de Dios. Y qué lindo que Él escribe a los santos de Dios y Él se denomina como un siervo.
No dice aquí el santo Pablo le escribe a los esclavos de Cristo. No, el esclavo de Cristo le escribe a los santos. Qué interesante mirada de uno mismo, ¿no? Que tenemos que aprender, sobre todo los que somos más orgullosos, los que nos cuesta que nos digan las cosas, los que no perdonamos, los que si nos dicen algo decimos tres. Tenemos que aprender a mirarnos a la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué es un santo? No es una persona sin pecado. La Biblia dice que santo es aquel que ha sido apartado por Dios, aquel que ha sido sacado del mundo y seleccionado para una nueva vida, seleccionado y apartado para un nuevo propósito. Eso es ser santo. No significa no ser sin pecado. Es alguien que ha sido separado para vivir una vida distinta, aunque estamos aprendiendo a vivirla. Eso es ser santo en la Escritura. Y necesitamos dedicación, por supuesto, necesitamos consagración a Dios, por supuesto, y cada día más, para llegar, ¿cierto?, cada día a la estatura, ¿cierto?, de la plenitud de Cristo, que es lo que Dios anhela y ha propuesto para nuestras vidas. Entonces, santo no tiene que ver primariamente con ética, con la ética, ¿no?, con la moralidad de cómo vivimos. Tiene que ver con posición, con posicionamiento. Y esto es algo claramente que la iglesia de la Edad Media no entendió. Ellos pensaban que ser santo es estar encerrado, apartado en un convento. Sin embargo, ser santo es ser separados para una vida santa en este mundo, transformándose poco a poco en el mundo, estando en el mundo, aunque no somos del mundo. Eso es ser santo. Por este motivo, Pablo no está pensando en una santidad geográfica, ¿no?, de apartarse, de encerrarse, sino claramente de que a pertenecer al Evangelio, a pertenecer al pueblo de Dios, en un proceso de transformación. Pablo tiene claro que los filipenses son pecadores, no tiene problema, pero él les dice, santos, ustedes han sido apartados para apartarse de esa vana manera de vivir. Hay algunos aquí que somos peleadores, ¿no? Nos gusta pelear, ¿cierto? Amén. Hay algunos que están armando el sindicato de peleadores de la iglesia. Les gusta pelear, arman sindicato, hermano. Ok, ellos fueron llamados, hermanos, a pesar de cómo son, como nosotros, los que estamos aquí. Dios nos llamó a pesar de cómo somos. Mas Dios nos está transformando por su tremendo amor. Y qué tremendo, porque estos destinatarios fueron detallados. Él habla, ¿cierto?, a los líderes. Él habla a los obispos y él habla a los diáconos. Pero primero le habló a los santos, después le habló a las autoridades, y es muy singular, porque las autoridades no son los más importantes en la iglesia. El pastor no es el más importante en la iglesia. Él escribe primero a los santos, porque nosotros no estamos, ustedes no están para mí, yo estoy para ustedes. Yo no soy el más importante aquí, como aquí Pablo lo expresa. Lo más importante es su pueblo, y hay algunos que estamos para servir a su pueblo. No somos lo principal en esta iglesia. Como Pablo entendió muy bien que él no era el principal. El principal no eran los obispos, no eran los diáconos. ¿Quién era lo principal? Los santos. Por eso los escribe primero a ellos. Y qué lindo esto. Segundo, todos estos santos, incluso los obispos, incluso los diáconos, pertenecemos a este mundo en un sentido, pero también allá arriba en el cielo. Quiero decirlo así, la iglesia tiene dos direcciones. Usted tiene dos domicilios. Dos domicilios. La iglesia tiene una ciudadanía en el cielo porque estamos en Cristo, y tenemos una ciudadanía en la tierra porque ellos estaban en Filipos. ¿Dónde estamos nosotros? Santiago. Usted tiene una ciudadanía en Santiago, pero tiene una ciudadanía en el cielo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo bajo las leyes del mundo, pero también vivimos conectados con el cielo bajo las leyes del cielo. Así debe vivir el cristiano. Entonces somos primordialmente, hermanos, del cielo, más estamos geográficamente ubicados también aquí en la tierra. Y debemos notar que esta unión con Cristo nos va a ayudar a entender de que la vida, hermano, es transitoria, porque hoy día estoy en Santiago, mañana estaré allá arriba en los cielos. Hoy día estoy aquí en Santiago y a lo mejor me puedo mudar a otra ciudad, pero después de esa ciudad, ¿dónde voy a estar? En el cielo, porque pertenecemos al cielo. Y tercero, y con esto quiero terminar, las bendiciones de la carta. Qué tremendo lo que Pablo dice ahí en esas bendiciones. Verso 2,
En primer lugar, veamos la naturaleza de estas bendiciones. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él, para bendecir al pueblo, para hablarle al pueblo, en el sentido de demostrarle quién es el que bendice, Él usa estas dos palabras, gracia y paz. Gracia es la palabra griega, es una palabra griega. Y paz, ahí en el texto, es shalom, que es una palabra en hebreo. Y él usa la palabra en griego y en hebreo para consolidar esta idea tan tremenda que Pablo quiere que el pueblo entienda. Cuando él dice gracia y paz a vosotros, ¿cierto? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, está diciéndole, yo quiero que ustedes entiendan y reciban toda clase de bendición espiritual, de bendición física, de bendición emocional, que tengan eterna paz en su corazón. Ese es el anhelo de Pablo. Él está diciendo, hey, en Dios puede darle todas esas bendiciones. Y no estamos hablando de la teología de la prosperidad. No estamos hablando que usted tiene que sembrar tanto para recibir eso. Eso es una porquería. Estamos diciendo que Dios unilateralmente ha decidido bendecirte con gracia y paz. Y que Dios está esperando que tu corazón se abra para bendecirte en muchos sentidos. Porque Dios bendice. Dios es un Dios bueno que bendice, que no nos hace pasar por cosas a veces porque es malo. Los malos somos nosotros, que tenemos que rendirnos en nuestro corazón a hacer la voluntad del Señor, a agradecer en toda circunstancia. Y Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en todo sentido. Entonces, gracia, hermano, la gracia de Dios. ¿Sabes lo que es la gracia de Dios? Es esa decisión de Dios unilateralmente de amarte y bendecirte. No tiene que ver contigo. No tiene que ver si eres bueno o malo. Tiene que ver con Dios que es bueno. La gracia de Dios es unilateral, de Dios hacia nosotros. Y esa gracia se puede manifestar materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Y qué tremendo cuando vienen todas esas mentes sobre nosotros. Todas, ojalá juntas. ¿Saben por qué? Porque puedes tener lo material. Pero si tu alma no ha prosperado, eso material te hace mal. ¿Cierto? Necesitamos toda la gracia y la paz del Señor juntas. Por eso, quien entiende eso dice, Señor, no me des más, porque me puedo apartar de ti. Quien no lo entiende está puro pidiendo plata. Quien lo entiende bien, dice, Señor, no me des más, no me des una nueva casa, no me des nada nuevo, mientras mi corazón no cambie. Porque Él sabe que si su corazón no cambia, puede tenerlo todo y va a alegar igual. ¿Estamos viendo, mi familia? Esta paz tiene estos dos significados. Es el fruto de la paz con Dios, de estar bien con Él, reconciliados con Dios, pero también de recibir esas bendiciones físicas, materiales, espirituales. Y en segundo lugar, y estamos listos, ¿cuál es el blanco de esa bendición? Diga, yo, usted, somos el blanco de esa bendición. Y además de ser blanco de la bendición, somos canales de la bendición. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos da para dar. Dios nos ama para poder amar. Porque muchos quieren y creen saber amar. Mas mientras no recibimos el perfecto amor de Dios y vivimos en ese perfecto amor, no aprendemos a amar bien. Necesitamos ser renovados. Necesitamos recibir esta gracia, hermanos. Y el día de hoy en particular, toda esa gracia y esa paz, yo anhelo que esté en el corazón de Janet. Toda esa gracia y esa paz en esa mujer. Como también anhelo que esté en el corazón de ustedes. Y que podamos de una u otra manera bendecirla a ella. No solo hoy, sino muchos días más. Hasta que el Señor nos lleve de este lugar. Por eso esta carta, hermanos, es la carta del gozo. Yo digo, cuando alguien recibe una carta así, ¿qué tristeza te puede dar? Si lo único tremendo que hay ahí es saber que hay un Dios que puede transformar a una persona como Pablo y hacerla nueva, como lo puede hacer con cada uno de nosotros, como lo puede hacer con esa
mujer que tú quieres que sea transformada, como ese hombre que tú quieres que sea transformado, ese niño que tú quieres que sea transformado. Dios puede hacerlo. ¿Cuántos lo han recibido? Le damos gracias al Señor. Le damos un aplauso a nuestro Señor por su palabra.